Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea. Soy asesora técnica de Laboratorios Ozoaqua de la zona noroeste. Soy farmacéutica especializada en dermofarmacia y he trabajado, antes de trabajar en Ozoaqua, en distintas farmacias de Galicia. Entonces, no sé si sabéis un poquito en qué van a consistir estos jueves de formación, pero van a ser 4 módulos. Yo os voy a dar el módulo 1 y el módulo 2 y después otra compañera mía os va a dar el módulo 3 y el módulo 4. En el módulo 1 vamos a hablar de la importancia del consejo farmacéutico, que, como sabéis, es algo a tener en cuenta porque la dermocosmética actualmente está adquiriendo un papel muy importante en la farmacia. Y gracias a vuestro consejo farmacéutico vais a poder sacar rentabilidad a todos esos productos que vosotros vais a estar vendiendo en la farmacia. Es importante que como farmacéutico valoréis esa confianza que el paciente tiene en vosotros para así proporcionarles toda la información que ellos necesitan para que así salgan más contentos de la farmacia y poder crear una fidelidad con el paciente. No os olvidéis tampoco de que el paciente, la farmacia, perdonad, es la primera atención sanitaria que el paciente ve. Sois el primer contacto con el paciente y seguramente con el que más confianza tenga. Entonces, si os parece, vamos allá, vamos a comenzar un poquito la presentación. Antes de nada, me gustaría hablaros de la prevención, la detección y el tratamiento de esas patologías relacionadas con los problemas de salud. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre todo de problemas dermatológicos y me gustaría recalcar que tanto la prevención, la detección y el tratamiento son unos factores muy importantes a tener en cuenta para que vosotros podáis dar un buen consejo farmacéutico. Pensad que vosotros, como profesional sanitario, vais a ser muy accesibles y de confianza para ese paciente que os entra en la farmacia. Pensad que ya, incluso antes de todo lo que es el COVID y ese confinamiento, ya teníais un gran poder con ese paciente, pero a raíz de esos años locos, por así decirlo, habéis proporcionado muchísima más accesibilidad de información a ese paciente. Incluso habéis visto que durante un tiempo toda la atención primaria estaba colapsada y vosotros habéis sido ese campo de apoyo para ese paciente. Además, pensad que la confianza que vosotros aportáis a ese paciente muchas veces no lo aportan otros especialistas. Pensad que el paciente va a la farmacia bastantes veces, acabáis conectando con él y acabáis teniendo distintos apoyos. Entonces, me gustaría destacar que el 62,3% de la población opta por acudir al farmacéutico. Sabéis perfectamente que hoy en día hay muchísimas fuentes de información, incluyendo Internet como quizás la más relevante para muchísimos pacientes. Sin embargo, estos pacientes optan por ir a la farmacia para recibir esa información importante. Así que, a pesar de lo que piense muchísimo la sociedad, sois quizás un profesional sanitario más valorado. Vamos a empezar un poco con la prevención, que la prevención son las estrategias que vosotros vais a realizar en la farmacia para reducir el riesgo de aparición de una alteración cutánea o enfermedad. En nuestro caso es cierto que vamos siempre a orientarlo un poco a lo que es la dermofarmacia, pero también lo podéis orientar en cuanto al consejo farmacéutico que vosotros vais a dar con la venta de ciertos medicamentos. ¿Qué queréis conseguir? Pues disminuir esos factores de riesgo y también otro dato a tener en cuenta es que cuanto mayor sea la detección de ciertos síntomas de esas patologías, vais a mejorar así ese tratamiento y ese mantenimiento. Pensad que vosotros no solo vais a dar consejos para ese tratamiento de fases iniciales, por así decirlo, sino también para un buen mantenimiento para evitar posibles recidivas. Entonces, ¿cómo vais a conseguir todo esto? Pues con una buena educación sanitaria. Y a mí me gustaría destacar 3 puntos a favor que podéis ver aquí en la diapositiva. Primero, distinguir fuentes de información de rigor. Me gustaría que dedicaseis un poquito de tiempo en la farmacia a explicar al paciente cuáles son fuentes de información de rigor importantes y cuáles no. Habéis vivido ese cambio en que el paciente cada vez tiene más acceso a Internet y cada vez confía más en lo que se dice. Entonces, sabéis perfectamente que muchísimas veces os entra con información que es cierta, pero muchísimas otras veces no. Entonces, vosotros tenéis que
intentar mostrar al paciente que esa información que vosotros vais a darle va a ser mucho más veraz y va a tener muchísimo más rigor que si la consigue en Internet. Incluso podéis darle esa confianza de que todas las dudas que ellos tengan o toda la información que ellos hayan recabado en Internet, vosotros se las vais a resolver y que en el caso de que vosotros no estéis seguros, os vais a informar en los medios oportunos para darles esa buena información. ¿Qué medios podréis conseguir? Pues, por ejemplo, con los colegios, con ciertos laboratorios, ciertos apoyos que vosotros os van a ayudar a potenciar ese consejo farmacéutico. Por otro lado, me gustaría también que hicieseis un poquito de hincapié en promover hábitos de vida saludable, no solo en pacientes que igual tengan una alteración o determinadas patologías, sino incluso en pacientes generales. ¿Por qué? Porque así vamos a conseguir disminuir esos factores de riesgo que van a potenciar la aparición de esas alteraciones cutáneas. Sí que es cierto que para promover hábitos de vida saludable con buenas informaciones higiénico-dietéticas, por así decirlo, igual podéis ahí hacer bastante hincapié. Por otro lado, me gustaría comentaros que hoy en día con las campañas de salud podéis informar muchísimo más al paciente. Sabéis que cada vez hay más campañas de salud. Por ejemplo, existen campañas de salud frente a la violencia de género o campañas de salud que explican ictus o frente al glaucoma o incluso en pacientes diabéticos. Todo eso os va a ayudar en cuanto a potenciar al paciente para que opte las medidas oportunas para disminuir esos factores de riesgo. ¿Qué vais a conseguir con todo esto? Satisfacción del paciente. Esa satisfacción que seguramente después se vea reflejada en esa rentabilidad que vosotros vais a obtener en la farmacia y seguramente ese paciente, si vosotros le habéis dado unos buenas recomendaciones de prevención, seguramente vuelva a la farmacia cuando tenga distintas dudas. Por otro lado, me gustaría destacar la detección. Sabéis perfectamente que la detección de cuanto antes se realice, muchísimo mejor. La mejor forma de prevención es una detección precoz y vosotros sois especialistas tanto en dermofarmacia como en fármacos y sobre todo especialistas en los productos que vosotros vais a recomendar. Entonces, estáis capacitados totalmente para reconocer ciertos síntomas y recomendar ciertos protocolos de actuación o bien derivar al médico. Todo esto va a aportar unos beneficios al paciente que si vosotros no lo recomendaseis, ese paciente no lo recibiría. Está claro que todo esto, tanto la prevención como la detección, es muy importante, además, no solo por vosotros, sino también porque vais a conseguir que así no haya un desbordamiento, por así decirlo, en esa atención sanitaria. Vosotros mismos habéis visto que durante toda la época del confinamiento, toda la atención sanitaria estaba desbordada y, sin embargo, vosotros habéis estado al pie de calle dando vuestras recomendaciones y evitando así ese desbordamiento de la sanidad. Sí que es cierto también que con toda esta prevención y esta detección de los síntomas vais a poder así prevenir ciertas recidivas de ciertos brotes y además dar una confianza al paciente para que él se haga un mejor autocuidado. Por último, me gustaría destacar el tratamiento, lo que acabamos de comentar, que vosotros estáis especializados para dar un buen consejo farmacéutico y para dar un buen tratamiento, sobre todo solucionando síntomas menores y siempre teniendo en cuenta esos protocolos de actuación, o bien que os dan los colegios oficiales de farmacéuticos o bien lo que os dan ciertos laboratorios. ¿Cómo vamos a conseguir todo eso? Pues lo que os comentaba, con ciertos protocolos de actuación dermofarmacéutica. Todo esto va a lograr que mejoréis los conocimientos que tienen los pacientes y teniendo en cuenta distintos problemas dermatológicos y teniendo en cuenta productos dermatológicos. Mirad, vosotros sois especialistas que podéis reconocer ciertas sintomatologías relacionados con problemas dermatológicos, pero que estáis totalmente informados sobre productos dermatológicos para ese beneficio. Entonces, con todo esto, tanto con la prevención, la detección y ese tratamiento, vais a conseguir que el paciente tenga muchísima más confianza en vosotros y vais a poder transmitir toda esa información relevante para que el paciente mejore su calidad de vida, que al final
es un poco lo que queremos conseguir y transmitir. Y también que el paciente se vaya un poquito más contento una vez que sale de la farmacia a cuando entró. Entonces, para continuar, me gustaría explicaros algunos datos que para mí son bastante relevantes en la farmacia comunitaria, y es que el 99% de la población española dispone de oficina de farmacia en su propio municipio. Es esto teniendo en cuenta pues que hay un total de 22.137 farmacias, va a dar más o menos a 2.200 pacientes por farmacia. Esto nos va a aportar sobre todo que núcleos que igual no tienen tantos privilegios van a poder tener siempre un farmacéutico o una farmacia a su mano, cuando incluso hay muchas veces que no tienen o no pueden tirar de otros especialistas. Todo esto, junto con que en la región española, en nuestra población española, todos el mismo medicamento siempre va a tener el mismo precio, ha hecho que la OMS nos considere como el 7º sistema sanitario mejor del mundo, incluso por encima de otros sistemas liberalizados. Otro dato que a mí me impacta bastante y que es muy importante a tener en cuenta es que las reclamaciones sobre la farmacia solo son del 0,27%. Sin embargo, en otros servicios son de un 14%. ¿Qué quiere decir? Que este porcentaje es casi 50 veces mayor a este. Entonces, aunque muchas personas consideren que no, estamos viendo con respecto a estos datos que el paciente confía muchísimo en nosotros y proporcionamos un mejor servicio con respecto a otros. Y eso que cada vez el paciente es mucho más exigente. Entonces, otro dato a tener en cuenta. Mirad, cada año las farmacias ofrecen 182 millones de consejos sanitarios ajenos a la dispensación. Para mí esto es muy importante porque 1 de cada 3 pacientes que entra a la farmacia va a recibir un consejo profesional del farmacéutico aunque no adquiera ningún medicamento. Y esto es algo que seguramente en otros sectores no pase. Vosotros sabéis que con todos esos consejos que vosotros dais diariamente vais a proporcionar una confianza en ese paciente que seguramente lo veréis repercutido a la larga. Igual en ese momento no va a adquirir ningún medicamento, pero con todos esos consejos, esas recomendaciones higiénico-dietéticas y toda esa información que vosotros le estáis proporcionando, vais a adquirir una confianza con respecto al paciente que seguramente la próxima vez que tenga alguna duda o necesite adquirir algún medicamento o algún producto de dermofarmacia, vaya a vuestro establecimiento, a vuestra farmacia. Mirad, normalmente estos asesoramientos profesionales se solían hacer en mostrador, pero sí que es cierto que cada vez existen más aulas de la salud especializadas en las que es una aula individualizada, donde hay un poco más de privacidad, por así decirlo, y donde el paciente se siente muchísimo más cómodo. Incluso cada vez vosotros habéis visto que existen talleres pues, específicos de taller de dermofarmacia, taller de nutrición y dietética, consejos dermofarmacéuticos para el paciente diabético, pues para el paciente oncológico. Sabéis perfectamente que el paciente oncológico desde el minuto 0 necesita buenas recomendaciones y si vosotros se las aportáis, ellos con ese buen mantenimiento y ese autocuidado seguramente vayamos a evitar posibles alteraciones cutáneas a la larga. Entonces, ¿cuál es la importancia del consejo farmacéutico? Pues mirad, la importancia del consejo farmacéutico es que vosotros vais a adquirir un valor para ese paciente que otros especialistas no van a adquirir y con eso seguramente veráis aumentada vuestra rentabilidad en la farmacia. Me gustaría destacar aquí ciertos puntos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vosotros sois un equipo de profesionales sanitarios multidisciplinares. Estáis preparados tanto para dar un buen consejo dermatológico, dermofarmacéutico, como incluso para recomendaciones sobre los productos que vosotros vais a dar. Entonces, sois expertos en atención farmacéutica y actuación dermofarmacéutica. Sois expertos en los dos, siempre lógicamente lo que os comentaba, siguiendo esos protocolos de actuación que o bien os explican los COF o bien os explican esos laboratorios. En cuanto a la atención farmacéutica, vosotros sabéis perfectamente diagnosticar cuándo a un paciente le vais a poder vosotros dar una buena recomendación o cuándo vais a necesitar derivarlo
al médico. Entonces, conjuntamente con esta atención farmacéutica, vosotros vais a dar un seguimiento farmacológico muy importante, es decir, sois el primer apoyo que tiene ese paciente. Seguramente a vosotros os pasa en la farmacia que hay muchísimos pacientes que se llevan su medicación o se llevan su producto de dermofarmacia y posteriormente os vuelven a la farmacia pidiéndoos un consejo. Ahí vosotros es donde debéis hacer un buen seguimiento farmacológico, pues explicarle bien cuáles son las pautas a seguir, cuál es su posología, por qué se está llevando ese medicamento, qué beneficios le va a aportar, qué reacciones adversas igual puede notar, ¿vale? Y por otro lado, vais a informar y educar al paciente, más bien con medidas higiénico-dietéticas o bien con otras aportaciones que puedan mejorar. Por ejemplo, en dermatitis atópica, vosotros recomendaríais un producto para el buen mantenimiento y evitar esos brotes. Y después recomendaríais unas medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, en las que le recomendáis que la limpieza no sea ni con agua muy fría ni con agua muy caliente, por ejemplo. Entonces, todo esto que va a dar lugar a un empoderamiento del paciente. Ese paciente va a tener muchísima más confianza en vosotros y eso va a hacer que él se sienta muchísimo mejor con él mismo. Por lo tanto, va a tener una adherencia al tratamiento. Siempre que él entienda lo que vosotros le queréis explicar, esa adherencia al tratamiento va a ser muchísimo mayor. Y por consecuencia, un éxito en el cumplimiento. Cuanto vosotros más expliquéis al paciente y le hagáis un seguimiento farmacológico, eso va a derivar en que el éxito del cumplimiento. Y entonces así podáis tratar esa sintomatología que ellos os vienen demandando. Por otro lado, tenéis una atención dermofarmacéutica para así aumentar la rentabilidad e incluso poder hacer ciertas recomendaciones complementarias. En cuanto a esa actuación dermofarmacéutica, es muy importante que vosotros estéis formados y tengáis una información continuada, que sobre todo ciertos laboratorios os lo van a poder transmitir para así cualquier duda que tenga el paciente vosotros la podáis resolver. Por otro lado, vais a tener que recomendar o deberíais de recomendar ciertos productos dermocosméticos adecuados, seguros, eficaces e innovadores, pero sobre todo que, si puede ser, sean de venta exclusiva en farmacia. ¿Por qué? Porque ese consejo que vosotros estáis dando va a ser un consejo muy valorado por el paciente. Y en otros establecimientos seguramente no estén ni tan informados ni tan seguros, ni sean tan seguros. Vale. Y por otro lado, vais a tener un acompañamiento y asesoramiento al paciente. Mirad, aquí es muy importante que vosotros asesoráis al paciente diariamente cuando ellos os lo vengan a demandar. Pensad también que al ser un equipo de profesionales sanitarios multidisciplinares, cuanto más estéis en contacto con otros especialistas, más estéis en contacto pues, con los médicos, con esos enfermeros, con esos fisioterapeutas, va a aumentar muchísimo el consejo farmacéutico. De hecho, va a aumentar hasta un 80% la mejoría en ese consejo. ¿Cuántas veces no os ha pasado a la farmacia que un paciente os viene del médico y cuando vosotros entráis en su tarjeta sanitaria veis perfectamente que el médico no ha cargado bien su medicación? ¿O cuántas veces no ha pasado que distintos especialistas recetan distintos medicamentos en los que vosotros veis de primera que no se pueden tomar a la vez? Pues todo eso, aumentando todo ese contacto de los distintos sanitarios, vais a poder mejorar ese consejo farmacéutico. Todo esto va a estar acompañado siempre para aumentar la calidad de vida de los pacientes, que al final es un poco la finalidad que nosotros queremos conseguir. Y es que si mejoramos todo ese consejo farmacéutico, esa actuación dermofarmacéutica y esa atención farmacéutica, siempre, repito, siguiendo esos protocolos, vamos a aumentar la calidad de vida de los pacientes, vamos a disminuir, esa sintomatología. Por otro lado, me gustaría hablaros de las claves para una atención dermofarmacéutica de calidad. Me gustaría recalcaros que es importante que en cualquier atención sanitaria, primero, haya escucha activa. Es decir, vosotros aportéis información, le preguntéis al paciente, siempre con respeto, pero escuchéis lo que os quiere decir. Mirad, normalmente el ser humano la escucha activa no la desarrolla mucho. De hecho, normalmente nosotros somos seres que hablamos, que nos encanta hablar, pero sin embargo que nos cuesta mucho escuchar. Se ha visto
que la escucha activa supone el 70% para que un consejo dermofarmacéutico sea el adecuado. Cuanta más información vosotros obtengáis del paciente, mejor va a ser vuestro consejo dermofarmacéutico. Pensad que hay mucho paciente incluso que tiene una confianza depositada en vosotros que ni va al médico a explicarle sus síntomas, sino que tiene muchísima más confianza para explicároslos a vosotros. Y pensad también que muchas veces no solo vosotros vais a tener que escuchar, sino vosotros vais a tener que sacar información no de lo que está diciendo, sino de lo que él quiere transmitir, de lo que él quiere decir, porque vosotros sabéis que hay muchas patologías o muchos síntomas que ellos van a tener que incluso muchas veces les da vergüenza reconocerlo. Entonces, con todas esas preguntas que vosotros vayáis haciendo, con todos esos protocolos de actuación que vosotros vayáis empleando y con toda esa información que vosotros vayáis recabando, después esa atención dermofarmacéutica va a ser de calidad. Por otro lado, me gustaría recalcar la empatía. Mirad, la empatía es un factor determinante en la atención dermofarmacéutica. ¿Por qué? Porque comprender el punto de vista del paciente va a facilitaros ese consejo que vosotros vais a querer dar. Dedicar el tiempo necesario, está claro, aunque vosotros veáis que tenéis una cola que os llega hasta la puerta. Mirad, lógicamente siempre contemplando el tiempo que estáis invirtiendo, pero pensad que esa empatía, esa emoción que vosotros le vais a transmitir al paciente seguramente se vea reflejada en futuras ocasiones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el paciente os comenta, pues a mí me queda más cerca la farmacia de fulanito, pero yo vengo a esta porque estás tú y me das unos consejos y me transmites una cercanía que otro profesional no me lo transmite? ¿Cuántas veces no os habrá pasado que os comentan que el consejo que tú le has dado y cómo se lo has dado le ha beneficiado en su estilo de vida y en su calidad de vida? Entonces, dedicando un poquito de tiempo a cada paciente y sobre todo transmitiéndole esa emoción que vosotros tenéis por vuestra profesión, por vuestra información y por vuestros conocimientos, vais a mejorar esa empatía con el paciente. Un dato a tener en cuenta para desarrollar esa empatía es que cuando ellos están hablando, tú intentes recaudar, algunas palabras que ellos están empleando en su vocabulario para introducirlo en el tuyo, para que ellos se sientan comprendidos. Y por último, hablaros de la comunicación. Muy importante que argumentéis esa recomendación, es decir, argumentéis por qué le estáis dando ese tratamiento, argumentéis cómo lo va a tener que tomar o cómo se lo va a tener que aplicar y mejoréis ese entendimiento por el paciente. No es lo que vosotros queréis transmitir, sino lo que le llega al paciente con vuestras palabras y vuestra comunicación. No es solo hablar, es que el paciente os entienda. Entonces, cuando vosotros argumentáis que vosotros tenéis los conocimientos suficientes para argumentar y hacerle una buena pauta y una buena posología, vais a mejorar toda esa información que el paciente se quede con ella. Me gustaría tener en cuenta también que con todo esto vais a mejorar la confianza entre la farmacia y el ciudadano. Mirad, con ello conseguiremos crear esa confianza entre la farmacia y el ciudadano que nos va a permitir fidelizar así a nuestros pacientes, siendo su farmacia de confianza, su espacio de salud donde se sienta como en casa, comprendido, escuchado, valorado, porque nuestros clientes son lo más importante, pero sobre todo vais a conseguir que la persona que entre como cliente se acabe yendo como paciente, que vea que vosotros vais a ser un apoyo diario para cualquier duda que él tenga. Que el paciente se vaya satisfecho es vuestro éxito de negocio, ¿vale? Vais a conseguir así que vuestra farmacia se desmarque del resto de establecimientos. Los farmacéuticos poseemos el mayor poder prescriptor de todo el sector cosmético. Según datos de la Estampa, más o menos sobre un 20% de los farmacéuticos recomendáis activamente productos y casi un 80% de estas recomendaciones se traducen en ventas. Tenéis también que informaros y seguir haciendo una formación continuada. ¿Por qué? Porque el consejo que le vais a dar tiene que ser eficaz y seguro. Pensad que muchísimas veces pues ellos van al médico y el médico les dice, te voy a dar este antiinflamatorio porque creo que es el mejor te va a funcionar. O hay otro que le dice, te voy a dar este antiinflamatorio porque es más seguro, ¿no? Sin embargo, muchas veces nosotros pecamos de que nos van a la farmacia con una alteración dermofarmacéutica
y vosotros o nosotros mismos les damos 50.000 opciones de abanico y vosotros tenéis que tener los conocimientos suficientes para darle una opción, que él se sienta segura con esa opción y transmitirle toda la información para que él confíe en que vuestra recomendación va a ser la mejor. Con todo esto vais a proporcionar una confianza entre la farmacia y el ciudadano. Eso lo vais a ver repercutido después en la rentabilidad porque seguramente ese ciudadano vaya a vuestra farmacia constantemente. Para mí lo más importante de todo es que fidelizar a los pacientes y es que la diferencia la marcáis vosotros. La farmacia no es un simple establecimiento, es un establecimiento sanitario en el que la diferencia la marcáis vosotros. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si tenéis alguna duda o algo que añadir. Voy a abrir el chat un momentito y a ver si me pasan si algunas preguntas. Vale, perfecto. Vale. Una pregunta que me comentan es que qué porcentaje dije que pertenecía a la escucha en el consejo farmacéutico. Y mirad, aunque os parezca bastante sorprendente, es de un 70%. Os vuelvo a repetir que la escucha en el paciente os va a proporcionar toda la información que él necesita y que vosotros necesitáis para dar un buen consejo farmacéutico. Otra pregunta que me hacen es ¿la formación Edermo es esencial para mejorar el consejo farmacéutico? ¿Cómo podemos aumentar nuestra formación? Pues está claro que sí. O sea, todo lo que sea formación va a aumentar esa rentabilidad de la farmacia y vais a mejorar el consejo farmacéutico. Hay muchísimos organismos, como son los colegios o incluso ciertos laboratorios o ciertos cursos de dermocosmética y de dermofarmacia para así aumentar esa rentabilidad y ese consejo farmacéutico. ¿Cómo vais a poder aumentar vuestra formación? Pues lo que os comentaba, pues los colegios a veces dan charlas o dan cursos sobre ciertos consejos dermofarmacéuticos o ciertas especialidades. Tenéis también cursos a vuestra disposición, pero más bien privados, o incluso ciertas especializaciones. Vale, no sé si hay alguna duda más. Vale, me están comunicando que no. Entonces, nada, solo me queda daros las gracias por vuestra confianza depositada en nosotros, por haber invertido un poquito de vuestro tiempo conmigo y nada, que nos vemos en la próxima sesión.